Hola chicos, en este video les explicaré el tema de transferencia de calor. Puede que les suene familiar esto ya que en el tema 3 del BI, específicamente física térmica, ya vimos el concepto de calor, que de hecho se los recuerdo aquí. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Y bueno, en ese tema vimos, entre otras cosas, la ley de los gases ideales, la forma de calcular el calor cuando hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o cuando se está pasando de un estado a otro, entre otras cosas. Sin embargo, y la razón de que este tema se enseñe hasta el bloque 8, que es la parte de formas de energía, es que cuando hablamos de transferencia de calor, no nos vamos a enfocar propiamente en los conceptos únicamente de física térmica. Sí nos interesa saber qué es el calor. Sin embargo, aquí lo que más nos interesa es el hecho de cómo es que ocurre esta transferencia, más que el cálculo de la energía que se transfiere, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de transferencia de calor, lo que más nos interesa es lo siguiente. Es un concepto que se llama flujo de calor, que a grandes rasgos es la velocidad con la que se transfiere el calor. ¿De acuerdo? Igualmente, otra cuestión importante que nos interesa en este tema de transferencia de calor son los medios de transferencia de calor. Podemos recordar que en física térmica no nos cuestionábamos mucho sobre cómo es que ocurría esa transferencia, ¿sí? Simplemente calculábamos a partir de ciertas fórmulas donde utilizábamos valores como el calor específico o el calor latente para calcular la energía que se requería o la energía que se liberaba o la temperatura final de ciertos objetos dependiendo ciertas características de este fenómeno. Sin embargo, no nos enfocábamos en cómo es que ocurría esta transferencia. Y es por eso que esto corresponde al tema 8, donde observamos cómo una forma de energía puede dar lugar a otra. ¿De acuerdo? A continuación, vamos a ver cuáles son los tres principales, o bueno, los tres medios que existen para efectuar la transferencia de calor y veremos un poquito sobre el funcionamiento de cada uno de ellos y algunos cálculos o fórmulas, específicamente ecuaciones, que podemos ver en cada uno. En general, vamos a ver que los tres medios de transferencia de calor son conducción, convección y radiación, que en términos extremadamente simplificados podemos verlos así. La conducción es básicamente la transferencia de calor que ocurre entre objetos sólidos y por contacto. Por otro lado, tenemos que la convección ocurre entre objetos sólidos con fluidos o puede ser entre fluidos. ¿Sí? Entiéndase esto como los ejemplos más clásicos de cuando ustedes ponen a calentar agua en una olla, en ese caso lo que están calentando es un fluido, el agua, ¿no? Entonces, ese es una transferencia de calor que se debe al fenómeno de convección, ¿de acuerdo? En ese sentido, también se requiere contacto, pero vamos a ver que este es un tipo distinto de contacto, ¿sí? Porque este es un contacto con el fluido, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la transferencia de calor por radiación, que en términos simples ocurre con todos, o mejor dicho,
Iba a decir todos los objetos, pero no, creo que una mejor forma de decirlo sería con toda la materia. No requiere contacto. Y la manera en que se logra esto es por medio de ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? En otras palabras, luz. Pero bien, no nos quedemos con estos conceptos que son un poquito simplificados. Vamos a entenderlo un poco más a fondo y para eso pasemos ahora a la explicación más profunda del tema. La transferencia de calor por conducción se basa en un principio bastante simple y es la transferencia de energía cinética entre las moléculas debido al contacto. Imaginemos que esta esferita es nuestra molécula, ¿sí? Esta molécula, como ya sabemos de la parte de física térmica, tiene energía cinética que se traduce en una especie de vibración, ¿sí? La molécula está vibrando, ¿ok? O si lo quieren ver de otra manera, se está moviendo, ¿sí? En cierto rango. La idea es que entre mayor temperatura, pues habrá mayor energía cinética, o sea, mayor movimiento, y por lo tanto, se aparentará que hay un mayor tamaño. No se trata de que la molécula crezca, ¿sí? Sino que el volumen que ocupa se deduce que es mayor debido a que al estar vibrando, pues requiere un mayor espacio para tener esta vibración. ¿De acuerdo? La idea básica de la conducción es que estas vibraciones se transfieren de las moléculas que vibran más a las moléculas que vibran menos. Imagínense que aquí tengo una segunda molécula que está más quietecita, que tiene menores vibraciones, tiene algo más o menos así. Y entonces, esta vibración alta, pues, en términos simples, lo que hace es transferirse a la de vibración baja. ¿Por qué? Pues porque chocan, ¿sí? De manera simple. Y entonces, al chocar, transfiere parte de su energía cinética a esta otra molécula. Eso hace que esta otra molécula, pues, empiece a vibrar, ¿no? Al inicio puede que no vibren con el mismo ritmo, con la misma energía, ya que, pues, la molécula de arriba tiene una mayor energía cinética, pero con estas vibraciones que van teniendo en conjunto, se va transfiriendo energía una a la otra. La idea es que la molécula con mayor energía la transfiere a la de menor energía hasta que llegan a un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio térmico, que es algo que vimos en física térmica, ¿no? Que es básicamente cuando los objetos o las moléculas adquieren la misma temperatura. En este caso, adquieren la misma energía cinética en promedio. Siempre habrá una que por momentos tendrá más y otra que tendrá menos, pero en promedio tienen más o menos la misma. ¿Ok? Este es el mecanismo básico por el que funciona la transferencia de calor por conducción. Hay que entender que esto ocurre con materiales sólidos, ¿sí? Ya que las moléculas, al estar estrechamente conectadas por los enlaces químicos que tengan, ¿sí? Aquí tenemos un montón de moléculas, por ejemplo. E imagínense que esas moléculas fueran personitas que se toman de la mano, ¿sí? O que estén extremadamente juntas. Esto se da solamente en sólidos porque al tener esos enlaces que básicamente las hacen estar unidas las unas a las otras de forma muy fuerte, cuando uno empieza a vibrar, va a transferir fácilmente esta vibración a las demás, ¿de acuerdo? Por eso es que se requiere el contacto, ¿sí? Finalmente ustedes pueden tener aquí un objeto que digamos que está en su mayoría quieto y luego traen aquí otro objeto que este sí trae moléculas que están vibrando. Y para lograr transferir esta vibración, pues lo que necesitaríamos sería que este nuevo objeto
toque a este para que por contacto transfiera esta energía a estas moléculas y pues mientras se mantenga el contacto se estará alcanzando el equilibrio térmico. ¿De acuerdo? De esto podemos entender mejor lo que indica este dibujito, que básicamente nos ayuda a entender el por qué la siguiente relación matemática, que la relación matemática dice que la diferencia de calor en cierto tiempo equivale a un coeficiente K multiplicado por un área dividido sobre una longitud multiplicado por una diferencia de temperaturas. ¿Ok? En términos muy simples, lo que estamos viendo aquí es una ecuación que nos dice cómo es que se relaciona nuestra transferencia de calor con la temperatura. Permítame. Disculpe. Vemos cómo se relaciona la transferencia de calor, que es esto, ¿sí? Es el ritmo, la velocidad con la que se transfiere, y por eso vemos aquí que tenemos la diferencia de calor y aquí el tiempo para indicar el flujo de calor que existe. ¿Y cómo se relaciona con estos términos? ¿Sí? En esta imagen podemos ver que la longitud básicamente es la longitud que debe moverse el calor. ¿Sí? En ese sentido tenemos dos objetos, uno caliente y uno frío, que están en contacto por un tercer objeto, ¿sí? Que podemos ver que es una especie de extensión del primero, si gustan verlo así, o simplemente un tercer objeto que está ahí en medio. Y podemos observar cómo, de acuerdo a esta relación matemática, el flujo de calor se relaciona proporcionalmente con el área, ¿sí? Es decir, con el área de contacto, con todo esto. Eso es entendible porque precisamente esto es justo lo que les mostraba en este dibujo, ¿sí? Ya que requerimos contacto para que se dé la transferencia de calor, precisamente entre mayor área de contacto haya, pues obviamente habrá una transferencia de calor más rápida, un mayor flujo, ¿no? Por eso es que son proporcionales, ¿sí? Por el contrario, es inversamente proporcional a la longitud que debe recorrer este calor o que debe tener pues esta transferencia, ya que pues entre más larga sea la longitud que debe recorrer el calor, pues a la transferencia le va a tomar más tiempo realizarse, ¿sí? Tiene que hacer un recorrido más largo, por eso va a tardar más, ¿va? Podemos ver también que es proporcional a la diferencia de temperaturas que hay entre los objetos, ¿sí? Que es básicamente nuestro objeto caliente y nuestro objeto frío, lo que tiene lógica y que de hecho se relaciona incluso con nuestros conceptos de física térmica cuando calculábamos la cantidad de calor que se transfería. Y aquí vemos a un nuevo coeficiente. Este coeficiente es K. No hay que confundirnos porque sé que lo utilizamos en algunas otras ecuaciones, como en la ley de Hooke, por dar un ejemplo. En este caso, K se refiere al coeficiente de conductividad. ¿De acuerdo? Que a grandes rasgos indica qué tan buen conductor térmico es un objeto o algún material. ¿Va? En general es bastante sencillo esto y de hecho aquí debo hacer la aclaración que en el caso de lo que vemos en física del BI, aunque sí nos presentan la ecuación y pues es bueno siempre conocerla, no vamos a ver problemas de este estilo, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa más aquí es que entiendan los conceptos que hay detrás de todo esto, ¿sí? Y que bueno, si entendamos, por ejemplo, que pues entre mayor área de contacto, pues la transferencia de calor será más rápida, ¿vale? Lo que nos interesa más allá de eso, y eso sí es muy importante que entendamos, es la parte de cómo aplicamos estos conceptos tan simples que acabamos de ver a preguntas un poco más interesantes, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a ver aquí y platicar sobre algo que seguramente han notado en su vida cotidiana y quizá no sabían dar respuesta, y espero que después de esto puedan darle una respuesta bastante simple y clara al respecto, ¿sí?
Imagínense ustedes que tenemos dos reglas en una mesa, ¿sí? Esta es una regla y es una regla de metal. Por otro lado, tenemos otra regla, pero esta regla es de madera. Digamos que estas reglas llevan ahí en esa mesa o en esa habitación un buen tiempo. Si ya llevan muchísimo tiempo esta habitación, pues se mantiene una temperatura relativamente constante, digamos que está a unos 20 grados Celsius. Y pues sería lógico pensar que después de un buen tiempo de haber estado en esa habitación, tanto la regla de metal como la de madera debieron haber alcanzado el equilibrio térmico con la habitación, es decir, ambas deben estar a 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? Y entonces llegan ustedes y sujetan las reglas de metal y de madera. No hace falta imaginarlo, simplemente recordarlo, porque seguramente ustedes ya habrán sujetado materiales como madera y metal y se habrán dado cuenta de lo siguiente, y es que parecería que el metal es más frío que la madera. ¿Ok? Y esto es raro porque no se supone que ambos materiales o ambas reglas están a la misma temperatura. La explicación de esa sensación de frialdad tiene todo que ver con la transferencia de calor por conducción. Lo que ocurre es que el metal es un mejor conductor, ¿sí? Tiene una K más alta, ¿de acuerdo? En general, ambos materiales, tanto el metal como la madera, son más fríos que ustedes, ¿sí? Que la palma de su mano. Digo, ahorita con la cuestión de la pandemia, que en todos lados les toma la temperatura, habrán notado que la temperatura exterior de su cuerpo suele rondar entre los 30 y los 36 grados Celsius, ¿no? Entonces, cuando ustedes tocan con la palma de su mano, ya sea la regla de metal o la de madera, la palma de su mano es más caliente que ambas cosas. Así que en general, ambas cosas son frías, ¿sí? Y están a la misma temperatura, o sea que digamos que son igual de frías en cierto sentido, ¿no? Sin embargo, la razón de que sintamos o percibamos que el metal es más frío que la madera se debe a la transferencia de calor, ¿sí? Al ser un mejor conductor el metal, lo que ocurre es que ustedes, al tocarlo, hacen una transferencia de calor mucho más rápida que con la madera. Lo que percibe su cuerpo como frío o caliente y lo que siente más caliente o más frío corresponde no propiamente a la temperatura de lo que está tocando, ¿sí? Sino a la rapidez con la que fluye del calor de un lado al otro. En este caso, nosotros somos el cuerpo caliente. Cuando tocamos la regla de metal o la de madera, estamos transfiriendo la energía cinética, temperatura o calor, como lo quieran ver, ¿sí? Entonces, el detalle es que como el metal es mejor conductor, esa transferencia ocurre más rápido y por eso es que nos da esa sensación de frío. En realidad lo que capta tu cuerpo no es la temperatura del objeto, ¿sí? Sino qué tan rápido le está quitando energía o qué tan rápido le da. Lo mismo ocurre con algo caliente. Un objeto que esté caliente y que sea un muy buen conductor térmico como una olla de metal súper caliente, va a transferirte el calor muy rápido y vas a sentir que te quema, ¿sí? Por otro lado, no sé, una cuchara de madera que está a la misma temperatura que esa olla, pero que por ser un peor conductor te transfiera más lento el calor, no lo vas a percibir tan caliente. Entonces, eso es curioso porque entonces explicamos ciertas cosas como por ahí habrán escuchado alguna vez, pues, un pensamiento que dice que si tú metes una rana a una olla y que esta rana esté viva y le pones a hervir esta olla con la rana adentro, disculpen lo sádico que suena esto, pero así es el ejemplo. Cuando tienes aquí entonces a tu rana, que no se dibuja ranas, chicos, así que digamos que esta esfera, ya saben que en física todo es esférico, ¿verdad? Entonces, esta rana esférica la metemos a la olla. Si ustedes parten de que esta olla y la rana empiezan a la misma temperatura y luego empiezan a cocinarla, ¿sí? Empiezan a hervirla, se dice que pues la rana no va a saltar, ¿sí? Ni se va a dar cuenta de que se está quemando
o está muriendo ahí, ¿sí? La están quemando viva, ¿ok? En cambio, si ustedes tienen que esta olla ya estaba caliente y ustedes arrojan a la rana, seguramente de inmediato va a tratar de escapar, ¿sí? La razón es que como nuestros receptores, nosotros percibimos como caliente o frío las diferencias de temperatura o la transferencia de calor, perdón, ¿sí? Cuando ustedes ponen a la rana dentro desde el inicio, lo que va a ocurrir con esta rana es que la transferencia de calor se va a ir dando paulatinamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la rana va a ir subiendo de temperatura junto con el agua y entonces la transferencia de calor no se va a notar tanto. En cambio, cuando la rana entra al agua ya caliente, se va a dar cuenta de inmediato de la transferencia porque va a ser una transferencia mucho más rápida. ¿Por qué? Pues porque la diferencia de temperatura va a ser mucho mayor y entonces el flujo va a crecer, ¿vale? Entonces, cuando nos preguntan en el BI, no creo que nos pregunten sobre ranas y por qué pueden morirse ahí cocinadas cuando las metes desde el inicio a la olla, pero cuando nos pregunten de por qué un objeto se siente más frío que otro, es por el ritmo o por el flujo de calor. ¿Sí? Entre mayor flujo, hay mayor sensación de que está frío o caliente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues sigamos. El segundo método que vamos a ver de transferencia de calor es la transferencia por convección. Este método de transferencia de calor es extremadamente similar al de conducción y de hecho sigue más o menos la misma idea, ¿sí? Tenemos aquí un objeto, digamos que es sólido, por eso pongo los enlaces bien definidos, y este es un objeto caliente, ¿sí? Entonces, aquí vemos que este objeto tiene vibración y digamos que este objeto se encuentra en un medio que es un fluido. Por decir algo, digamos que tiene moléculas de aire alrededor. Esas moléculas de aire no tienen enlaces fuertes, así que podríamos decir que están libres ahí divagando por el espacio. Sin embargo, pues eventualmente esas moléculas van a tener interacción con el objeto sólido, ¿no? Van a chocar o van a entrar en contacto y van a tener pequeñas transferencias de energía, ¿sí? Al tener esas transferencias, estas moléculas van a comenzar a ganar la energía que les da este objeto, ¿sí? Y por lo tanto van a empezar a calentarse, ¿sí? Al irse calentando, pues nuestras moléculas van a tener un mayor espacio que ocupen, ¿sí? Que de hecho, eso ahorita les voy a hacer una pregunta interesante al respecto, ¿va? Van a tener un mayor espacio que ocupen y por lo tanto su volumen va a aumentar. Al aumentar este volumen, pues sabemos por la fórmula de densidad que es masa sobre volumen. Cuando aumentamos el volumen, pues la densidad de estas moléculas va a disminuir, ¿sí? Y al disminuir, esto va a hacer que estas moléculas tiendan a elevarse y moléculas menos densas, que de hecho pues no han entrado en contacto con nuestro objeto porque quizás estaban aquí arriba y estaban aquí más quietecitas, pues van a ser sustituidas por las que van subiendo y estas van a tender a bajar, ¿sí? Aquí en la imagen de la derecha podemos observar con una cámara térmica cómo es que se da este fenómeno. Sí, aquí tenemos una superficie caliente que lo que está haciendo es calentar el aire que está sobre ella. Podemos observar que lo que se genera es una especie como de vórtice, ¿sí? Entre más azulado y más oscuro sea el color es porque es más frío y entre más rojo intenso es más caliente, ¿no? Entonces, lo que podemos observar aquí es que el aire que está en contacto con la superficie, pues está extremadamente caliente y posteriormente aquí, en algunos puntos, se da esta subida, ¿sí? Esto es por lo que les acabo de explicar. Este aire, al aumentar su energía cinética, aumenta su volumen, disminuye su densidad y por lo tanto tiende a subir. Esto genera una corriente de aire hacia arriba, ¿ok?
esa flecha, mejor voy a escoger otro color que se note un poco más. Y entonces, al subir este flujo de aire, pues posteriormente va a generar que sea sustituido por más aire, porque recuerden que no podemos quedarnos con vacío, ¿sí? Finalmente, si aquí nosotros hacemos que este aire suba, tiene que ser sustituido por alguien más, ¿sí? ¿Y por quién va a ser sustituido? Pues por el aire que esté más inmediato a él, ¿sí? El que esté más próximo, que en este caso es el aire frío que está aquí. ¿De acuerdo? Este aire frío, pues al moverse hacia la derecha para sustituir al que acaba de subir, pues va a dejar otro vacío, ¿no? En este caso va a dejar un vacío aquí abajo, por lo que necesitamos que el aire de aquí lo sustituya, ¿vale? Y esto a su vez pues va a dejar un vacío y entonces el aire caliente que acaba de subir pues va a tener que sustituir a ese aire que acaba de bajar, ¿no? Y se genera entonces este ciclo, ¿sí? Esta es básicamente la mecánica que hay en un ciclo de convección o en la transferencia de calor por convección, ¿de acuerdo? Se basa básicamente en cómo los fluidos cambian de densidad al ser expuestos a diferentes, bueno, a mayor energía cinética, a mayor temperatura, y por lo tanto se da este flujo. ¿Sí? Aquí podemos ver que esto se da aquí, aquí también se da una especie de vórtice, aquí si se dan cuenta están interactuando dos, ¿no? Aquí tenemos este vórtice combinado con este vórtice, ¿no? Y en general, este es el fenómeno de transferencia por conducción. La ecuación, simplemente para que la conozcan, aunque reitero, no vamos a hacer cálculos con ella, que modela este fenómeno, es el siguiente. Se utiliza un coeficiente h para no repetir la letra k. Se multiplica por el área y esto es por la diferencia de temperatura, ¿sí? Esa diferencia de temperatura entre, ¿qué se da? Bueno, es entre el fluido o el medio y el objeto que en este caso está transfiriendo la energía, ¿sí? O que la está recibiendo. Hay que tener en cuenta aquí que hay dos tipos de convección. Una que es la convección natural, donde este flujo se da de forma totalmente natural, y otro que es la convección forzada. La convección forzada es cuando nosotros metemos movimiento a este flujo para acelerarlo, ¿sí? En términos simples, la convección natural sería que aquí tuvieras tu plato de sopa, que está caliente, y que lo dejes enfriarse naturalmente, ¿sí? Por convección, y que dejes que este flujo transcurra así. La convección forzada es cuando ustedes deciden soplarle a este plato, y al soplar, lo que están haciendo es que este flujo se dé de forma más rápida, ¿de acuerdo? Y entonces, al hacer esto, aceleran la transferencia de calor, la vuelven mucho más rápida y por eso se enfría más rápido, ¿vale? Muy bien. Aquí vamos a detenernos y les haré dos preguntas interesantes, que son las siguientes. Tienen que ver tanto con la parte de convección como con la parte de conducción y se relacionan con la cuestión más simple, que es la que les decía al inicio. El calor o la energía cinética que tiene una molécula se relaciona con el movimiento que tiene y por lo tanto se relaciona con el tamaño o el espacio que ocupa, ¿sí? Reitero la relación. Más calor significa más temperatura. Más temperatura significa más energía cinética. Y esto conlleva también a un mayor tamaño. O bueno, mejor dicho, un mayor volumen. Y aquí vienen las dos preguntas. Pregunta número 1. Dice así. Ustedes conocen el principio de dilatación, quiero suponer, lo habrán visto. Es muy simple, que de hecho suele ponerse como ejemplo las vías del tren, donde ustedes pues tienen las vías del tren, que vamos a dibujar por acá. Y habrán notado que entre las vías de un tren dejan una especie como de espacios, ¿sí? No son continuas,
Sabemos que pues esto es por la dilatación, ya que pues cuando aumenta la temperatura de las vías, justamente por lo que acabamos de ver, de que tienen más energía cinética y requieren un mayor volumen, necesitan cierto espacio pues para poder moverse mejor estas moléculas que conforman a la vía, ¿no? Por eso se dejan estos espacios aquí en medio. La pregunta 1 se relaciona con esto. Esto es dilatación y pues es bastante simple el concepto, ¿no? Los objetos se agrandan porque pues necesitan un mayor espacio, porque sus moléculas tienen una mayor energía cinética, tienen más volumen, porque se mueven más, ¿no? Sin embargo, eso es dilatación en una dimensión. Y la pregunta interesante viene a continuación. La pregunta es, siguiendo la idea de dilatación, ¿qué pasará con esto? Ustedes tienen una placa de metal a la que le van a hacer un agujero, ¿sí? Esta placa la van a meter ustedes a un horno, por lo que van a hacer que se caliente, ¿sí? Van a meterle calor y por lo tanto va a aumentar la energía cinética de sus moléculas y va a requerir mayor volumen y va a sufrir el fenómeno de dilatación. La pregunta es simple y dice así. ¿Qué va a pasar con el agujero que tiene aquí la placa? ¿Se va a hacer más grande? ¿Se va a hacer más chico? No se preocupen, esta pregunta se las voy a responder en clase, quiero que la piensen. Al inicio de la clase del lunes, no, perdón, del miércoles, les voy a hacer esta pregunta y espero que me den su respuesta después de haberla pensado un poco. ¿Va? Esa será la pregunta número 1. Ahora vamos con la pregunta número 2. Necesito que recuerden en los buenos tiempos donde podíamos ser felices e ir a la playa. Sí, voy a limpiar mi dibujo para que se vea todo más claro. De hecho, okay. Estamos en la playa y pues en la playa tenemos una parte que es el mar y luego aquí después está la playa, ¿no? Básicamente la arena. Si ustedes van a la playa, podrán notar, y si no lo han notado, pues cuando vayan a la playa la próxima vez traten de notarlo, van a observar que durante el día la brisa marina suele soplar del mar hacia la arena, ¿sí? Del mar hacia la playa. Esto es durante el día. Mientras que durante la noche suele ser al revés. La brisa marina sopla desde la arena hacia el mar. Relacionando los fenómenos de conducción y convección de esta situación, mi pregunta es, o más bien mi petición es, que expliquen a qué se debe esto. Nuevamente, la respuesta se las daré el próximo miércoles, pero bueno, para que lo piensen un poquito y me comenten al inicio de la clase qué es lo que opinan al respecto. Bien, para terminar y para no robarles ya más tiempo de su fin de semana, vamos a hablar de la última forma de transferencia de calor, que es la radiación. Esta la vamos a ver mucho más resumida, ya que sí se ve más a detalle posteriormente, así que posteriormente vamos a ver más detalles al respecto. En general, la forma de transferencia de calor por radiación se basa en la transferencia de ondas electromagnéticas. O como les mencionaba hace rato, luz. Aquí podemos observar cómo con cámaras térmicas vemos a un perrito que algunas partes de su cuerpo brillan más que otras, ¿no? O aquí también a una persona sosteniendo pues a una lagartija, ¿de acuerdo? La transferencia de calor por radiación se explica simplemente con que todos los objetos y toda la materia, por eso aquí vamos a aclarar que es toda la materia, despide luz.
¿Sí? Recordemos que ya habíamos visto cuando vimos física nuclear y de partículas que en un átomo teníamos pues aquí los electrones en sus distintos niveles y que cuando esos electrones saltaban de un nivel al otro, ¿sí? Emitían luz. Qué feo fotón me salió ahí, vamos a cambiarlo. Emitían luz. Sin embargo, también vimos en ese entonces que estos fotones que podían emitir son limitados, ¿sí? Correspondían básicamente a los niveles de energía que hay, pues, en el electrón, ¿sí? Los diferentes niveles de energía que pueden tomar. Sin embargo, y por eso hay que hacer mucho la aclaración, también debemos recordar que les comenté en su momento que dentro del núcleo también existen niveles de energía, ¿sí? Porque también las partículas que están aquí dentro, que son protones y neutrones, pueden excitarse y relajarse. Así que estas partículas también emiten fotones. Y de hecho, estos fotones que pueden emitir tanto el núcleo como los electrones, como incluso, porque aquí viene una cuestión ya más interesante, en ejemplos más complicados tendríamos que no son propiamente solo los átomos solitos, sino que podemos tener moléculas, es decir, varios átomos que estén enlazados. Los fotones que son capaces de emitir los núcleos, los electrones y las moléculas en general que conforman a los objetos y a la materia, dependen básicamente de la temperatura a la que se encuentran. ¿Sí? A mayor temperatura pueden emitir una mayor radiación, ¿sí? Y una radiación de mayor intensidad. En general, toda la materia irradia luz, ¿sí? Irradia energía en forma de luz. Claro que no lo notamos nosotros y vemos solamente que ciertas cosas brillan porque pues nuestros ojos evolucionaron para solamente captar la luz que para nosotros es útil, ¿sí? Por eso no vemos en la oscuridad, por eso pues vemos solo ciertos colores, porque toda la demás luz sería quizá ver un poquito raro. Imagínense ver a los chihuahuas como vemos aquí, ¿no? Que yo sé que no es un chihuahua, pero disculpen, se me olvidó cuál era la raza de este perrito. Sí, sería muy raro ver que todo brillara y sería ahí medio místico e intenso, pero bueno, es como cuando de repente se te baja la presión y como que te vas a desmayar y que ves como que estrellitas. Bueno, sería un poco raro y quizá no sería lo más útil del mundo. Por eso nuestros ojos no evolucionaron para ver eso. Sin embargo, toda la materia, no importa cómo esté, va a irradiar luz. De hecho, la única materia que podría no irradiar luz es la materia que esté en el cero absoluto. Y sabemos que pues el cero absoluto es básicamente imposible de alcanzar, ¿no? Entonces, el mecanismo de transferencia de calor por radiación se basa en esto, ¿sí? En que la materia simplemente por el hecho de tener energía va a liberar luz, ¿sí? Posteriormente vamos a ver más a detalle este fenómeno como lo que se denomina radiación de cuerpo negro y de hecho vamos a ver la ecuación que lo modela, ¿vale? Pero bueno, por hoy vamos a dejar esta sesión hasta aquí. El video se para en este momento. No olviden hacer sus preguntas de control de este video, chicos. Nos vemos el próximo miércoles y pues que tengan un bonito fin. Sean felices.